Se abre la sesión. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido en esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica las figuras de los delegados presidenciales regional y provincial. Proyecto iniciado en moción que modifica la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad para actualizar su definición, sancionar la colaboración en actos terroristas y eximir de responsabilidad a funcionarios que indica. Proyecto también iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas y obligaciones contraídas en virtud de la ley 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. También el Presidente de la República ha hecho presente oficio retirando y haciendo presente la urgencia suma para el proyecto que modifica los códigos penal y procesal penal con el objeto de establecer la validez de las sentencias condenatorias extranjeras, que es justamente el proyecto que tenemos en tabla en esta sesión. Se renueva la urgencia suma. También se retira y se renueva la urgencia suma para el despacho del proyecto que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes 21.522, 23 y 27, que ya fue despachada por la comisión y que se encuentra entonces en estado de tabla en sala. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. También nos ha llegado oficio del señor Secretario General comunicando a nuestra comisión que los comités parlamentarios, en virtud del inciso cuarto del artículo 12 del reglamento, acordaron remitir para un nuevo informe el proyecto de ley que modifica la ley 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional, con el objeto de permitir la celebración de determinadas sesiones en la sede del ex Congreso Nacional en la ciudad de Santiago, para nuevo informe, como señalé anteriormente. Ministerio del Interior excusa a la señora ministra por compromisos previamente agendados, y en su representación asiste el coordinador jurídico legislativo del gabinete, señor Rafael Collado. Correo electrónico, en virtud del cual se informa que el señor subsecretario de Prevención del Delito se conectará en forma telemática por encontrarse en este momento en la ciudad de Santiago, no pudiendo desplazarse para Valparaíso por motivos laborales. Correo electrónico del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual se informa que la subsecretaría de Relaciones Exteriores, la subsecretaria de las Relaciones Exteriores, señora Gloria de la Fuente, no podrá asistir a la sesión de hoy por tener compromiso a la misma hora. Asiste en su representación la señora María Cecilia Cáceres, embajadora, directora general de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Asuntos Jurídicos, acompañada de la abogada señora María Pilar Vives, de la misma dirección. Correo electrónico de la Defensoría Penal Pública, por el cual se informa que asiste telemáticamente el señor Nicolás Cisternas, abogado. Ministerio Público, y habiendo sido invitado el señor Antonio Segovia, que es el jefe de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradición del Ministerio Público. El señor Segovia no pudo asistir por motivos laborales, pero envió en su representación a el señor Daniel Soto Bentancur, también abogado asesor de la misma unidad especializada. También tenemos una solicitud a que nos ha hecho llegar la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, que reúne las asociaciones de funcionarios permanentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca, que viene a solicitar a la Comisión que cuando se discute y vote el nuevo primer informe, el proyecto de ley que modifica la ley que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones del Congreso Nacional, sean invitados para poder expresar su opinión respecto al tema y los aspectos que tendría en los funcionarios. Correo electrónico también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores No Más AFP, por el cual solicita la participación en la comisión con ocasión de la discusión que se está realizando sobre un nuevo retiro de recursos de las y los trabajadores de las administradoras de fondos de pensiones. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Dos cosas, presidente. Quisiera pedirle al señor secretario, por su intermedio, que pudiera repetir el último de los puntos de la cuenta, que no alcancé a escucharlo bien. Perfecto, señor presidente. ¿Usted me lo dice así? Bien. Sí, diputada, es el último punto, es correo electrónico de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP,
solicitan la participación en la comisión con ocasión de la discusión que se está realizando sobre un nuevo retiro de recursos de las y los trabajadores de la AFP. Eso es. Ya, presidente, respecto a ese último punto, yo propongo a su consideración que efectivamente esas personas sean escuchadas en audiencia antes de la votación, tal cual como lo están solicitando y como ha sido la regla en esta comisión, de escuchar a todos aquellos ciudadanos organizados y autoridades que quieran expresarse respecto a ese punto. En otro orden de la cuenta, presidente, una vez más nos encontramos con esta situación molesta en que las autoridades de gobierno no concurren y entregan explicaciones que han sido leídas en la cuenta para no estar presentes. Ya esto se ha vuelto regular. Los ministros parece que tienen una renuencia permanente a asistir a esta comisión y en ese sentido, además de constatarlo una vez más como lo hacemos sesión a sesión, la necesidad de que los ministros, que son los colegisladores en realidad, no cualquier funcionario de los ministerios, sino el ministro, en representación del Ejecutivo, puedan estar presentes. Además de eso, presidente, me gustaría, por favor, que recordáramos una vez más cuál es la situación que acordó esta comisión, porque vamos sin querer ofender a nadie, va descendiendo el nivel de quienes son enviados por los ministerios a la comisión. Se suponía que era el subsecretario o subsecretaria, en principio, lo que podría reemplazar a los ministros según el acuerdo que habíamos tomado, pero ya estamos con el asesor jurídico, en fin. A mí me gustaría que recordáramos cuál es ese acuerdo, porque me da la impresión de que pudiéramos estar contraviniendo el acuerdo que tomamos, en el sentido de que la sesión no puede realizarse salvo que la comisión tome otro acuerdo, si no está la delegación que acordamos, y en ese sentido me gustaría bien precisamente saber cuál fue el acuerdo. Sí, bajo la presidencia de la diputada señorita Carol Cariola, en ese momento se adoptó un acuerdo, señor presidente, en el sentido de invitar a todas las sesiones al ministro de la cartera junto al subsecretario o subsecretaria de la cartera respectiva, y que el subsecretario iba a participar sin ningún problema, y que pero sí la comisión estableció como requisito para los efectos de los ministros y ministras que expliquen, ¿cierto?, que se den una excusa del motivo por el cual no pueden asistir. Eso fue a grosso modo el acuerdo. Diputada Giles. Claro, eso no responde en absoluto a mi pregunta. El recuerdo que yo tengo de ese acuerdo, al cual yo además concurrí con mi voto en contra, sin embargo respeto por supuesto un acuerdo que tomó la comisión por mayoría, era que dando una explicación que se suponía que era excepcional de parte de los ministros, quien lo sucedería en la representación en esta comisión sería el subsecretario o subsecretaria correspondiente. Si no fuera así, entonces estaríamos sujetos a que pueda venir cualquier funcionario que cumpla, no sé, funciones en la recepción, en fin, no quisiera ya, o cualquier otra, y eso quedaría a criterio único y exclusivo del ministro que nos envía una delegación. Y a mí me parece que esta comisión no puede entregar la facultad de interlocución en cualquier persona, ¿ya? Lo advierto primero porque tengo ese recuerdo respecto del acuerdo, pero además de eso porque si no, esto nos va a llevar, no sé a qué situación, presidente. Muchas gracias, diputada. Le vamos a pedir a nuestro secretario que revisemos las actas del acuerdo para la siguiente sesión. Agradecemos además que nos manden los representantes y también vamos a oficiar a los ministerios para reiterar lo importante de que desde el punto de vista político, en tanto colegislador, nos acompañen los ministros subsecretarios sin perjuicio de, como en el día de hoy, señora embajadora o estimado colega, son proyectos más bien técnicos que efectivamente pueden ser resueltos o comentados de manera adecuada por los expositores y representantes de los ministerios. ¿Les parece? Respecto al tema del no más AFP, que pidió intervenir, todos saben que mañana votamos en general en esta comisión
ese proyecto de ley, esos proyectos de ley fusionados. Entonces yo no tengo ningún problema y le quiero solicitar a la comisión la anuencia para que puedan exponer el día de mañana. ¿Se acuerda? Se acuerda. Gracias, diputada Giles. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Longton. Gracias, presidente. Quisiera saber si es que ya se mandó la solicitud a la sala para refundir los proyectos, este proyecto en particular y el proyecto que presentamos hace algún tiempo y que trata de la misma materia, presidente. No en sé la si- cuenta, diputado Longton, Sí. respondiendo a su pregunta, nuestro secretario y su equipo, que es muy proactivo, establece que en la sesión pasada, 30 de mayo, la comisión aprobó solicitar a la sala fusionar el mensaje presidencial con la moción de los diputados Longton y otros, RN, boletín 15.261 y 62, que está pendiente en votación en la sala y se va a dar cuenta hoy en la sala, a las 5. Entonces ahí se vota, Andrés, ¿vale? Ok. La presente sesión número 102 está citada con el propósito de continuar la tramitación del proyecto de ley iniciado mensaje que modifica los códigos penal y procesal penal con el objeto de establecer la validez de las sentencias condenatorias extranjeras como fundamento del agravante de reincidencia y habilitar al Ministerio Público para requerir cooperación y asistencia internacional, boletín número 15.892-07, que está calificado por el Ejecutivo con urgencia suma. A este efecto se ha invitado a la señora Ministra de Interior y Seguridad Pública, al señor Subsecretario de Prevención del Delito, al señor Ministro de Justicia, al señor Subsecretario de Justicia, al Ministro de Relaciones Exteriores y a la señora Subsecretaria de Relaciones Exteriores, al Defensor Penal Público o a quien designe su representación y al Director de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, señor Antonio Segovia, y quienes se excusaron y se encuentran presentes el día de hoy, como lo bien señaló en la cuenta el señor secretario, la señora embajadora, María Esther, jefe de división del Ministerio de Justicia, Rafael Collado por el Ministerio del Interior, Nicolás Cisterna, abogado de la Defensoría Penal Pública, Daniel Soto Betancourt, que también nos acompaña telemáticamente, y el subsecretario de Prevención del Delito, que se va a incorporar. Sí. ¿Ok? Entonces, si le parece a la comisión, durante la tramitación de este proyecto, cada una de estas personas también puede seguir asistiendo para poder trabajar este proyecto. ¿Les parece? Les parece. Entonces, vamos a solicitar sobre este proyecto de ley. Vamos a partir por la jefa de División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Rafael Embajador, si usted me permite, acompañado a los asesores legislativos Flora Ben Azul y Mario Araya, en representación del Ministro y el Subsecretario de Justicia. Usted tiene la palabra, estimada María Esther. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio, buenas tardes a todos los presentes. Quisiéramos pedir si podemos compartir pantalla. Tenemos una presentación muy breve, pero que nos ayuda a poder orientar un poco nuestra presentación. Sí, comparta, por favor, María Esther. Ya. Bueno, primero que nada, estamos muy contentos de este proyecto de ley, que si bien es iniciativa del Ministerio del Interior, es una iniciativa también del gobierno en su conjunto, fundamentalmente porque apunta a dos temas que para nosotros eran muy importantes. Uno es que el agravante de reincidencia tenga como antecedente las sentencias condenatorias dictadas en el extranjero, y otro es que facilita los mecanismos de cooperación internacional para el Ministerio Público. El primer punto nos vamos a abocar por temas fundamentalmente penitenciarios, y respecto al segundo solo decir que los mecanismos de cooperación internacional no estaban presentes en un comienzo de la reforma, y en una de las primeras reformas tempranas que hubo al Código Procesal Penal mediante la Ley 20.074 del 2005 se incorporó el artículo 20 bis, que tiene una gran utilización en los procesos penales justamente por los temas de cooperación internacional, ya que en ese año ya se vislumbraban fuertes necesidades de cooperación en materia penal fundamentalmente. Y ahora ya en el 2023, de alguna manera, este artículo en que se le agregan dos nuevos incisos y uno segundo que dice relación con los requerimientos de información del Ministerio Público al extranjero,
de alguna forma viene a complementar una necesidad bien sentida en este punto, particularmente por los temas que ya todos conocemos de criminalidad transnacional y, en definitiva, temas de globalización. María Esther, ¿Sí? por favor, interrupción, pero la versión está en la página 1 y por lo que puedo percibir creo que el computador se quedó pegado. Si lo tienen a bien, me lo envían a mí y yo puedo seguir con la presentación o si lo estiman a bien también pueden Claro, tomarse unos minutos porque para... está pegado en la parte de la población penal, ¿verdad? Sí. Está en el título, en la portada de la presentación. Ah, ya. Si puedo avanzar, slide. Voy a mandarle la presentación a Fernando. Mucho mejor. Ya. Pregúntale si ahí se ve igual. Sí, ¿no se ve? ¿No? Pregúntale si ahora se ve. Sí, ahí se ve. Se ve. ¿Sí? Sí. ¿Se ve? ¿Y se ve la lámina de la cantidad de población penal? Ahora sí, sí. Ya, ya, estupendo. Bueno, esta lámina es solo un reflejo, un dato para que podamos abordar de lo que estamos hablando de la cantidad de población penal. Estos son datos a fines de abril de este año, en que vemos que la población que está en sistema cerrado son 52.326 personas. La lámina siguiente, por favor. La que sigue. En la lámina que sigue... Está bien, otra. En la lámina que sigue, ¿la ven? Es respecto de población extranjera. Sí, la vemos. Ah, ya, muy bien. Lámina número Que nosotros 4. no la vemos. En la lámina de población extranjera, como vemos, aquí hay una desagregación respecto a cuánto es la cantidad de población nacional y extranjera que está en este minuto privada de libertad, y como podemos también apreciar, este número de población extranjera es del 12,8%, y las principales nacionalidades son la colombiana, la boliviana y venezolana. Este dato es importante considerarlo porque si bien el proyecto de ley apunta a sentencias condenatorias extranjeras, claro, podría ser también un chileno el que está condenado en el extranjero. Sin embargo, la necesidad que tiene Gendarmería de contar con estos datos es fundamentalmente por los temas que vamos a explicar a continuación. Ya. Acá aparecen cuáles son los efectos relevantes para materia penitenciaria de contar con antecedentes respecto a reincidencia extranjera. Primero que nada, para temas de segregación y segmentación penal. En Gendarmería necesitan estos datos fundamentalmente para poder establecer con claridad dónde deben estar privados de libertad los diferentes internos. ¿Qué pasa? Los internos llegan primero a la oficina de estadística y luego pasan a la oficina de clasificación y segmentación, y para eso, para determinar dónde los segmentan, a qué lugar van, dependiendo de su nivel de posible contagio criminógeno, necesitan contar con las sentencias tanto de los tribunales nacionales como extranjeros. Esto ya no tiene que ver necesariamente con los antecedentes para determinar la condena, porque ya fue, la condena ya estuvo presente ese antecedente. Sin embargo, sí sirve para determinar el nivel de peligrosidad posible de la persona. En este minuto, Gendarmería tiene que acudir a diferentes fuentes y muchas veces no consigue tener estos antecedentes. Sin embargo, un proyecto de esta naturaleza podría ser beneficioso para que también Gendarmería cuente con estos antecedentes y pueda determinar de mejor manera cuál es la clasificación de los sujetos internos. Por otra parte, este diríamos que el principal efecto. Y por otra parte, cabe tener presente también que uno de los beneficios que actualmente existe en materia penitenciaria es el de rebaja de condena, que tiene justamente una causal de exclusión que se basa en la reincidencia del Código Penal. De manera tal de que si esta reincidencia se abre también a sentencias extranjeras, también estarían contemplados en esta exclusión de la rebaja de condena.
estos serían los principales efectos en materia penitenciaria y como decíamos, también la modificación que se hace al artículo 20 bis creemos que es muy necesario, no solo por temas directamente de sentencias, de tener el dato de la sentencia extranjera, sino que también para temas de cooperación internacional de forma general. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. María Esther, a mí me gustaría hacer una pregunta, porque entendiendo que este proyecto de ley lo que hace es calificar como agravante estas sentencias internacionales o expedidas en un Estado extranjero, y como es de derecho estricto, entendería solo como agravante, ¿no es posible alguna indicación que permita, por ejemplo, tener en vista ese antecedente de Gendarmería para los efectos de la segregación, por ejemplo, entre un recinto penitenciario, o bien para la calificación de irreprochable conducta anterior, en tanto atenuante muchas veces calificada como una atenuante calificada para la imposición de la condena? Porque yo veo que el proyecto solo lo plantea como una forma de establecer un agravante. Nosotros, lamentablemente ahora no los puedo ver, por eso estoy un poco como perdida. Créame que es mejor. Bueno, nosotros creemos que contando con ese antecedente dentro de la investigación y de la propia sentencia, Gendarmería ya tendría la información para efectuar la segmentación. Claro, pero eso, disculpe María Esther, eso respecto del condenado. Pero una de las problemáticas que se genera en segregación carcelaria, que son con los imputados que están en detención, tienen prisión preventiva. Por eso le hacía esa pregunta. Y lo otro, para la calificación de irreprochable conducta anterior. Esas eran las dos consultas. Efectivamente, sí, probablemente sería útil tener alguna indicación en ese sentido, pero generalmente, por lo que entiendo, el Ministerio Público en las audiencias de control de detención ya hace presente o debiera hacer presente ese antecedente. Lo digo como un tema que se puede dar en la práctica. Si lo hiciera presente en la audiencia de control de detención, Gendarmería también ya contaría con el antecedente a la hora de tener a un imputado privado de libertad. Sin embargo, podríamos estudiar esa posibilidad también. Lo mismo con lo de la irreprochable conducta anterior, que también entiendo que se refieren a los antecedentes que deberían estar en el curso del procedimiento, más que a la hora de condenar. Súper. Para tomar medidas preventivas o solo al momento de condenar. Muchas gracias, María Esther. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Longton, que tiene una pregunta. Gracias, presidente. Sí, a propósito de lo que usted preguntó, María Esther, porque también surgió esta duda en la sesión anterior en atención a los antecedentes, porque dependiendo en qué etapa del proceso uno puede pedir medidas cautelares o no, si es que el tipo es reincidente en su país de origen, y obviamente que puede ser un peligro para la sociedad dependiendo del delito que haya cometido en su país de origen, pero la velocidad en que los antecedentes llegan a nuestro país difiere de un país a otro. Nosotros tenemos mucha migración venezolana, sobre todo de manera irregular, y en particular con Venezuela está costando mucho tener los antecedentes a tiempo. Entonces yo no sé si hay un trabajo al Ministerio de Justicia a propósito de eso, o con el Ministerio Público hay algo coordinado, a propósito ahora también que tenemos un embajador recién designado. Y lo otro tiene que ver con la segunda parte de del inciso de las agravantes, que dice, sin embargo, no podrá aplicarse reincidencia cuando se trate de delitos de carácter político o delitos comunes perseguidos con una finalidad política. Esto fue también materia de debate en la sesión pasada, pero yo no sé si usted tiene opinión respecto a esto, porque el poder determinar qué delitos de carácter político o comunes perseguidos con una finalidad política es complejo desde el punto de vista que muchas de estas personas van a venir con unas condenas de ejecutoría de sus países de origen. Entonces los que vamos a tener que evaluar acá es el país receptor. Entonces, ¿de qué manera uno evalúa que es un delito de carácter político o no? O común perseguido con una finalidad política. Eso, gracias, presidente. Presidente, Sí, intermedio? por favor, María. Ya.
respecto de los antecedentes, efectivamente, este proyecto de ley va a colaborar con la posibilidad de tener antecedentes de personas extranjeras, de sentencias extranjeras, pero claro, las reacciones que puedan tener los otros países va a estar estando todavía presente. Sin embargo, creemos que es un excelente avance, fundamentalmente para que el Ministerio Público pueda intentar tener estos antecedentes y también contar con que Gendarmería es muy activo tanto con el Ministerio Público como a veces con las propias policías para tratar de tener la mayor cantidad de antecedentes posible respecto de imputados extranjeros y poder segregarlos, porque justamente es un problema para la propia Gendarmería. Entonces, la institución sí se ha preocupado de tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles, ya sea a través de su propia oficina, como a veces a través de su departamento de investigación criminal. Y respecto al tema de los delitos políticos o con finalidad política, entiendo que esta cláusula se encuentra en el proyecto porque generalmente todos los convenios internacionales en la materia contemplan esta excepción en relación a la extradición, en relación generalmente a otro tipo de situaciones de cooperación. Y claramente yo creo que ahí es algo que tiene que discutirse o que tenemos que discutir con el Ministerio del Interior respecto a cómo podría ser esta apreciación, que no puede ser de otra manera más que una apreciación que hagan las autoridades de cada país, porque como usted dice, los delitos políticos o con finalidad política son diferentes o la apreciación puede ser diferente. Muchas gracias, María Esther. Se ofrece la palabra. Agradecemos, igual nos va a acompañar seguramente durante esta sesión a María Esther y sus asesores legislativos. Y le voy a otorgar la palabra a doña María Cecilia Cáceres, que es embajadora, directora general de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y a doña María Pilar Vives, que es abogada de la dirección también, ambas obviamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajadora. Bueno, muy buenas tardes y por su intermedio, señor presidente, a los demás diputados y a los demás personas que nos acompañan telemáticamente. Primero quiero ofrecer las excusas del ministro que estaba citado con anterioridad al Comité Interministerial y de la subsecretaria de Relaciones Exteriores que estaba citada también con anterioridad a otra comisión aquí mismo de control de sistemas de inteligencia. Por esta razón es que estamos hoy día acompañando a ustedes en este proyecto. En relación a lo que se ha comentado acá, nosotros podemos decir que efectivamente el tema de excluir de la cooperación, bueno, primero el tema de la cooperación judicial es un tema que se ha abocado desde muy antiguo por diversos tratados y acuerdos, ya sean bilaterales o multilaterales. Incluso traje aquí, como les puede servir, una lista de los que tenemos en vigor en estos momentos. Y el tema precisamente de los delitos políticos o conexos a los delitos políticos son temas que generalmente se excluyen de todos los tratados y todos los acuerdos internacionales. En materia de cooperación penal o judicial, hay algunos que son de extradición propiamente tal y hay otros que son específicamente para la cooperación internacional en el combate al crimen, y en ese sentido establecen una serie de requisitos, una serie de formas de cómo esto se lleva a cabo, y para lo cual estamos con bastante vinculación tanto con el Ministerio Público como con la Corte Suprema, con las Cortes de Apelaciones a lo largo del país, con los otros ministerios de Relaciones Exteriores que existen,
con nuestras embajadas. Por lo tanto, el tema de la cooperación y la cooperación en la información, no solamente cuando se trata de solicitar la extradición o a través del exhorto, sino que a través de la información para ver los antecedentes de las personas que por cualquier causa son sometidas a un procedimiento criminal, es una cosa de común ocurrencia en el ámbito internacional. Eso es lo que les podría comentar. No sé si la Pilar es la que tiene la operatoria. Señora Pilar, si tiene algún antecedente más que aportar. Muy buenas tardes. Sí, un poco a mayor abundamiento lo que dijo la embajadora. Generalmente nosotros en estas materias actuamos en virtud de los tratados y porque el Ministerio Público nos pide que requiramos información ante otras autoridades. Básicamente lo que nos pide el Ministerio Público es cooperación internacional, independientemente que los tratados son mucho más amplios, para chequear huellas dactilares de personas que están siendo investigadas acá en Chile, que están imputados, piden información de condenas pretéritas, piden información de cuál es la red familiar de las personas, sus certificados de nacimiento en sus países de origen, y nosotros lo que hacemos ahí, recibido el oficio, hacemos el requerimiento directamente a nuestra embajada, y la embajada se comunica con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, y ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores lo deriva a las fiscalías pertinentes según sea el delito que encabeza la solicitud. Esa es como más o menos la operatoria. Muchas gracias, María del Pilar. ¿Hay alguna pregunta sobre la materia? ¿Se ofrece la palabra? Diputado Longton. Sí, gracias, presidente. Tengo una duda todavía con el tema de la extradición, porque nosotros tenemos algunos tratados con países que está claro, y ahí está claramente establecido la línea divisoria, pero tenemos países que no tenemos tratados de extradición. Pero este proyecto incorpora los delitos con finalidad política. Dice, delitos de carácter político, delitos comunes perseguidos con una finalidad política. Entonces podría ser que una persona esté condenada en su país de origen, comete un delito en Chile, pero no exista un tratado de extradición con ese país. Por lo tanto, no podríamos tener un catálogo con ese país determinado de cuáles delitos podrían ser considerados comunes con una finalidad política o delitos políticos. ¿Cómo tú determinas qué delito es político cuando estás con un país que no tienes ningún tipo de tratado y por lo tanto no has excluido algunos delitos que hay un acuerdo con ese país de manera bilateral que puede ser considerado como delito político o finalidad política? Bueno, es una norma general del derecho de que no procede la extradición, porque nosotros efectivamente tenemos, operamos en extradición a pesar de que no tengamos tratados bilaterales, pero recurrimos a los principios generales del derecho en materia de reciprocidad, o podemos también recurrir a tratados más amplios, por ejemplo, el Tratado Interamericano, que es un tratado amplio en ese sentido. Ahora, todos los tratados, y uno de los principios es que no se persiguen delitos políticos. Entonces, si la pregunta es ¿cómo determinamos si un determinado delito es un delito común o se persigue con fines políticos? Yo creo que es un tema que se tiene que ver caso a caso y lo resuelven las autoridades en ese caso. Pero es un principio que los delitos o que no puede ser utilizada una herramienta de cooperación para perseguir lo que se llaman delitos políticos. Pero determinar si es un delito común o un sistema o un tema que está ocupando cada estado para perseguir por vía de delitos comunes a opositores políticos, por ejemplo, es un tema que yo creo que se tiene que resolver caso a caso, porque salvo un estado que sea abiertamente antidemocrático, prohibir ideas no existen. A lo mejor hay un tema que es muy ocupado a través de imputarle actos de corrupción y en realidad son lo que se está haciendo es perseguir a opositores políticos. Diputado Longton. Sí, le voy a poner un ejemplo concreto. Si hay un venezolano en Chile que está condenado por un tribunal en Venezuela, ¿cómo podríamos, y esa persona acá en Chile dice que se le condenó por un delito político?
¿cómo podríamos nosotros determinar aquello? O sea, ¿habría una contrariedad respecto en Chile de una sentencia de un tribunal extranjero? Porque cuando es la extradición, uno está pidiendo la extradición para que la persona sea juzgada en su país. Uno no está contradiciendo la sentencia de un tribunal. Pero en este caso nosotros podríamos enfrentarnos a una contradicción flagrante de una sentencia de un tribunal extranjero, es una sentencia ejecutoriada. Y esa persona podría aludir a motivos políticos para que no se considere esa causal como reincidencia. Entonces, creo que son situaciones distintas que nos podrían complicar a la hora de ponernos en entredicho con tribunales extranjeros. Eso, gracias, presidente. ¿Sí? ¿Algún comentario, embajador? Yo me voy a meter aquí a lo mejor un tema que no tiene que ver conmigo, pero yo me imagino que cuando uno presenta, supongo, aquí para acreditar, para decir que aquí hay reiteración, y yo presento una sentencia extranjera y después resulta que esa sentencia uno ve que es en realidad por motivos políticos, yo creo que es un tema en que se tendrá que discutir en el juicio, tendrá que ser evaluado finalmente, me imagino, por el juez de la causa, si efectivamente esa condena era habilitante para tener para considerarlo reincidente. Y por lo tanto yo me imagino que es un tema que va a tener que operar tanto el ente persecutor como la defensoría para cada uno tratar de desvirtuar esa sentencia, supongo. Sí, yo creo que eso se transformaría, y bueno, anticipamos un poco el tema de la discusión más en particular, pero claramente eso generaría un juicio propiamente tal, porque la calificación de delito político con fines políticos, como usted bien señala, señora embajadora, en un régimen dictatorial o no democrático, nunca va a decir esa sentencia que es por motivos políticos. Entonces, el cuestionamiento sería tan complejo que aplicarlo como agravante sería en la práctica casi imposible, porque el propio defensor penal se ampararía en el principio por reo, no se acredita, efectivamente no se configura el agravante y no procedería. ¿Sí? Diputado Néstor. Además, en el inciso final queda claro, dice, para considerar si el delito cometido tiene asociada igual o mayor pena, se estará la establecida en la ley chilena. O sea, primero el delito tiene que ser delito en Chile. O sea, uno ahí ya desvirtúa automáticamente que fue un delito político, porque en Chile no tenemos condenas no tenemos penas por delitos políticos. Por lo tanto, si tiene asociada igual pena, quiere decir que es un delito que está establecido en nuestra legislación. Por lo tanto, ahí no podríamos entrar a cuestionar una sentencia en un tribunal extranjero, porque ya entraríamos al fondo del mérito de esa sentencia en tribunal extranjero a un delito que también es delito en Chile. Entonces, que es un poco lo que plantea el diputado en tanto habilitante para la extradición, que o sea delito en los dos. Por favor. Solo agregar, ¿sí? Ya en materia de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la vía diplomática, pero ya sea que las extradiciones sean activas o pasivas, siempre quien las revisa son los tribunales. Sí. Si son extradiciones pasivas, o sea, aquellos que un país pide que Chile le entregue a una persona, esa extradición, esa solicitud va directamente a la Corte Suprema, y la Corte Suprema es la que analiza los antecedentes. Al revés, si la extradición la pide Chile para juzgar o para que una persona cumpla acá condena y se la pide a otro país, cualquiera que sea, Brasil, China, China, etcétera, en esos casos la solicitud la hace la Corte de Apelaciones, y ahí hay toda una regulación en el Código Procesal Penal, digamos, que tiene que haber una imputación, tiene que haber un juzgado de garantía que lo declare imputable, etcétera. Incluso se acompañan en las solicitudes, porque eso lo vemos nosotros todos los días, se acompañan las normas aplicables, si las normas están prescritas o no están prescritas, se acompaña cuál es el rol del Ministerio Público, se cita la norma del Ministerio Público que le permite y que para investigar en forma exclusiva, se acompañan las huellas dactilares de la persona, se acompaña el extracto de filiación, todo eso se acompaña y se lleva por vía diplomática, nosotros se lo mandamos, digamos, por nota, digamos, a la embajada, y ya la embajada lo presenta a las autoridades del país requerido, digamos. Entonces siempre está los tribunales de nuestro país velando por la aplicación de las normas internas, aplicación de las normas referidas al delito, aplicación de las normas referidas a la pena, a la prescripción, a la calidad, si la persona es autor, cómplice o encubridor, si el delito está consumado o no está consumado, todo eso se cita en las solicitudes. Entonces, eso solamente para a mayor abundamiento, lo que dice la embajadora,
en el sentido que siempre son los tribunales los que están detrás, digamos, en estas solicitudes. ¿Ok? En el caso de la extradición. Sí. Oye, le agradecemos mucho a María del Pilar y también a la señora embajadora que nos hayan acompañado en esta exposición, y a continuación le voy a ofrecer la palabra a don Rafael Collado, que es coordinador jurídico del Gabinete del Ministerio del Interior. Gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a los demás diputados presentes hoy. Solo agregar un par de temas muy precisos para también darle pie a que los demás que están y las demás que están invitados a dar la palabra acá puedan expresarse. Recordar simplemente que este proyecto de ley se presenta en parte porque existe algún tipo de confusión en la jurisprudencia y en la doctrina respecto a la aplicación o no de la reincidencia internacional, en atención a que el Código de Procedimiento Penal sí la considera expresamente en el artículo 3, inciso 4, decía, tendrá también valor en Chile el fallo condenatorio extranjero. Y esa circunstancia no existe hoy en el Código Procesal Penal, y este es un proyecto de ley que busca básicamente salvar esa duda que existía, o que existe más bien. La doctrina está dividida sobre si tienen o no valor debido a la ausencia en el Código Procesal Penal de una norma similar a la que les acabo de leer. Esa es la razón como matriz por lo que se está presentando, y en relación a la razón para la exclusión por delito político, tiene que ver un poco con la coherencia respecto al derecho a asilo y la consecuencia que tiene, porque uno puede, como Chile puede recibir, y una de las razones por las que puede otorgar asilo es el efecto de haber sido condenado por un delito político. Entonces también veíamos, y esa es la razón que está detrás de los tratados internacionales en esa materia. Eso es el punto central de por la que el mensaje contiene esa norma. En relación a uno de los puntos sobre la documentación, el proyecto busca facilitar la entrega de la documentación mediante el sistema de la apostilla, y no si bien el documento está pensado para el efecto de la agravante, solo reiterar que es un documento que puede ser utilizado en cualquier parte del juicio. O sea, en cualquier momento del juicio se podrá conseguir la documentación conforme a lo que se establece en el proyecto. En ese sentido, las normas de cooperación internacional también buscan básicamente dar mayor celeridad a la tramitación. Luego, en relación a algunos temas que surgieron en la primera sesión, y ya comenté este tema de las razones por las cuales estaba presente esta exclusión del delito político. Nos gustaría también este tema de la carta de cancelación. Yo sé que hay un proyecto, de hecho, que forma parte de lo que el diputado Longton ya señaló, el 15.262. Nosotros tenemos un proyecto de ley por presentar desde la Subsecretaría del Interior, auspiciado por ella, que en tema de migración, que va a considerar como medida administrativa la cancelación de la carta de nacionalización en aquellos casos en los cuales opere las medidas de expulsión administrativa, o sea, a nivel administrativo, y así ha sido generalmente la forma en que se ha visto la carta de nacionalización, su cancelación a nivel administrativo, y por eso es que no está presente en este proyecto, porque estábamos pensando radicarlo en ese lugar, como parte de la actualización de la ley de migración. Esa es la razón por la que el Ejecutivo no considera esa posibilidad aquí. Yo diría que, sobre ley extranjera, solo para cerrar, que fue un tema que surgió en la última comisión, entendemos que no hay un conflicto relevante. Ley extranjera tiene que ser entendida como un criterio de normativo, o sea, la norma a la que tiene que mirar es a la ley extranjera, y en ese sentido consideramos que está como que es correcta la forma en que está referido en el proyecto, por cuanto ley extranjera no ha tenido nunca un conflicto cuando se aplica para efectos de derecho internacional privado o derecho internacional público, cuando se hace la referencia a ley extranjera, y por lo tanto nosotros seguimos como Ejecutivo la forma que se ha ocupado siempre en ese sentido, y al menos nosotros no vemos el problema de la homologación, o de la homologación sobre lo que se va a entender por ley extranjera. Y por último, y solo para hacer una especial mención a lo comentado por el diputado respecto a su proyecto, solo hacer presente que en el caso del proyecto del Ejecutivo, efectivamente es un proyecto que es un poco diferente, porque considera la reincidencia genérica, y en eso se diferencia un poco del proyecto que presentó el diputado.
esos son comentarios generales. Nosotros ya pusimos como ejecutivo a través del subsecretario de Prevención del Delito en la sesión pasada, y por eso solo me remito a hacer algunos comentarios específicos, pero bueno, quedan las preguntas que se puedan realizar. Sí, muchas gracias, Rafael. ¿Se ofrece la palabra? El diputado Longton. Disculpa. Ahí está. Boicot. Presidente, sí, a ver, un par de preguntas. Primero, la ley de refugiados establece las causales expresas por las cuales uno puede pedir asilo o refugio en Chile. Y entre esas no está la condena en tribunal extranjero. Uno entra a Chile, hace la solicitud de refugio y espera un tiempo en nuestro país hasta que esa solicitud es acogida o no. Distinto es que esa persona cometa un delito en Chile y sea considerada la reincidencia por condena en el extranjero, porque el asilo o refugio tiene una finalidad política que es una persecución, pero no es extendible a condenas en el extranjero. Eso por lo menos son los requisitos de la ley 20.430, por lo tanto creo que no se cruzaría con un refugio. Yo creo que eso hay que revisarlo bien. Y lo otro, respecto al proyecto que usted señaló, usted indicó que hay un proyecto en cual consideraría la pérdida de nacionalidad por delitos que tengan pena de crimen. Me gustaría saber qué proyecto es ese, porque no sé si por técnica legislativa sería más coherente ponerlo en este proyecto de ley, porque es una sanción accesoria, que ponerlo en la ley de migración y extranjería. Y en ese caso, si es la ley de migración y extranjería, tenemos dos tipos de expulsiones, que es la administrativa y la judicial. Entonces, ustedes están considerando, porque la expulsión administrativa tiene que ver con una sanción administrativa, que es la multa y puede ser incluso una expulsión del país. En ese caso, obviamente, que difícilmente puede provenir la pérdida de nacionalidad, porque son personas que no tienen ningún tipo de documentación. Solamente puede provenir la sanción de pérdida de nacionalidad de una persona que tenga arraigo en Chile, es decir, que ya tenga nacionalidad chilena, la haya obtenido por gracia o después de 5 años de la residencia definitiva. Entonces, a mí me parece que esta es una sanción accesoria penal para alguien que tiene la nacionalidad chilena que cometió un delito en Chile. Entonces, yo no sé, por eso me gustaría saber qué tipo de proyecto es el que van a presentar para ver si es coherente con ese proyecto o bien para incorporarlo en este. Gracias, presidente. Rafael. Ahí sí. Me voy con la tarea de revisar el cruce o no con el derecho al asilo. Me parece que es una buena opinión el hecho de que la reincidencia pueda no cruzarse, pero es la razón por la que está así en el derecho internacional. Entonces, me gustaría verlo mayor en profundidad y para la próxima sesión puedo traer la respuesta más definitiva, diputado. Y en relación al segundo, en el misceláneo de proyecto, que es un proyecto que efectivamente no se ha presentado todavía, fue avisado por el presidente en la última cuenta pública, estamos trabajando en él y por eso es que puede variar o no presentarse. Efectivamente eso es algo que es importante, pero dentro de lo que está propuesto sería efectivamente una cancelación de la Carta de Nacionalización, lo que naturalmente tanto en ese proyecto, en este que estamos hablando, como en este también, siempre va a tener que ser en respecto de personas que viven en Chile, o sea, y que tengan arraigos. Efectivamente es una pena accesoria que solo puede ser procedente respecto de esas personas y por lo tanto la gran masa de eventuales personas con poco arraigo en Chile o que hayan entrado de manera irregular, no va a proceder esa pena accesoria ni tampoco la medida accesoria, no la van a tener. Pero sí nos parece que para el Ejecutivo el lugar adecuado es respecto de extranjeros que hayan efectivamente procedido por trámite administrativo y no considerarlo como una pena accesoria, porque eso rompe un poco la coherencia que ha tenido ese instrumento en la historia de nuestra legislación, más que otra cosa. O sea, estaríamos por primera vez criminalizando la cancelación de la Carta. Y eso es algo que no es para a juicio del Ejecutivo, por eso no está incluido, debería quedar radicado en sede administrativa y no ser una pena más y no penalizar ese punto, porque de esa manera queda a juicio del Ejecutivo radicado en el lugar adecuado todos los temas de cancelaciones de cartas de nacionalidad. Muchas gracias. Rafael, se ofrece la palabra sobre el punto. Yo quisiera pedirle al Ministerio
al Ministerio del Interior, en tanto el mensaje viene también de este ministerio, que nos pueda clarificar a través de un oficio, un informe, para que forme parte de este proyecto, qué tan explícito o concreto es el hecho que sentencias condenatorias extranjeras no puedan aplicarse como agravante. Entiendo que parte o la mayoría de la doctrina se inclina por ello, cuando tiene una remisión legal a distintos tipos de delitos, pero nos interesaría mucho saber de que efectivamente hoy día es un tema más bien interpretativo que esta norma pretende aclarar, junto con permitir agilizar la entrega de información. Yo entiendo que hoy es interpretable, puede haber interpretaciones distintas, pero perfectamente se puede aplicar como agravante una sentencia extranjera. Y en segundo lugar, me gustaría ese oficio para que quedara técnicamente fundado en la tramitación de esta ley, la historia fidedigna de esta norma. Y en segundo lugar, también pedirle al Ministerio del Interior, así como lo consideramos como una sentencia extranjera como un agravante, también eventualmente, aunque suena contraintuitivo, que también se pueda aplicar como es derecho estricto y solo se refiere al agravante, que también para no calificarlo como un atenuante. Suena distinto, ¿te fijas? Esos dos temas tal vez tienen una cavilación jurídica mayor. Claro, si no es agravante no puede ser atenuante, pero muchas veces la reprochable conducta anterior, también entiendo yo, debiera estar, para no aplicarlo como irreprochable conducta anterior, no haber tenido ninguna causa, también que no se pueda aplicar esa atenuante atendido una sentencia extranjera, y como las normas son de derecho estricto, también debiera considerarse, para que al final no solo la consideramos como un eventual agravante, sino para que no se le aplique un atenuante. Yo creo que ese tema es importante. Sí, diputado Longton, y luego el diputado Benavente. La aclaración de una de las dudas. A ver, en el Código Penal, el 472, en el delito de usura, dice expresamente el inciso segundo: un condenado por usura, un extranjero, será expulsado del país y condenado como reincidente en delito de usura, un nacionalizado, se le cancelará su nacionalización y se le expulsará del país. O sea, ya existe en materia de penal la cancelación de la nacionalización a extranjeros, y está tratado en el Código Penal. Por lo tanto, no se trata de criminalizar o no la pérdida de la nacionalidad de un extranjero, se trata de ser coherente con el texto del Código Penal como está establecido hoy día. Por lo tanto, si ya está establecido en nuestro Código Penal, que es bastante antiguo por lo demás, así que no es algo nuevo, me parece que ese tema también deberían darle una vuelta, porque ya está establecido en sede penal. Por lo tanto, si nos establecemos en sede administrativa, estaríamos con normas que son de equivalencia, una tratada en sede administrativa y otra tratada en sede penal. Por lo tanto, eso podría generar un problema. Y lo último, yo no sé si el proyecto que tiene presentado o va a presentar el presidente de la República tiene que ver con uno que, porque nosotros mandamos refundir el proyecto por las razones que yo di en la sesión anterior, pero hay otro proyecto que nosotros presentamos a la ministra hace 6 meses, por lo tanto es anticiparme a la jugada, porque la otra llegamos un poco tarde, ya lo habían presentado, pero nosotros le presentamos al Ministerio del Interior hace 6 meses varios proyectos que incluso fueron parte de la discusión de la mesa. Entre ellos, bueno, este que se está discutiendo ahora en la comisión, y otro que dice que faculta controles de identidad preventivos con registros en pasos fronterizos o en una extensión en zonas fronterizas a una profundidad de 10 kilómetros contada de la frontera terrestre. Yo sé que este es uno de los compromisos de los 31 proyectos que tiene que presentar el gobierno. Nosotros presentamos ese proyecto, lo presentamos hace mucho antes que el compromiso. Es más, esta idea, y tengo la seguridad que fue así, fue sacada a propósito de los proyectos que presentamos nosotros. Entonces, no vaya a ocurrir nuevamente que presenten un proyecto igual al que nosotros presentamos a la mitad ya del año pasado, recogiendo la idea nuestra, pero haciéndole algunos matices. Entonces, hago esa prevención, presidente, para que ojalá no ocurra lo mismo. Súper. De todas maneras va a venir mejor que el suyo, pero está bien hecha la prevención. Diputado Benavente. Gracias. Solo un comentario, y aquí desconociendo un poco la jurisprudencia de los tribunales, a que respecto a lo que aludía el presidente de la comisión, de que a veces se ha reconocido para los efectos de reincidencia una sentencia extranjera, pero ese reconocimiento primero tiene que pasar necesariamente por el trámite del exequatur, que hoy día es el único mecanismo en Chile que le puede dar validez o no
a una sentencia extranjera. Entonces, no sé si tienen ustedes antecedentes de eso, porque justamente entonces este proyecto vendría a simplificar todo eso, además de darle reconocimiento a una sentencia extranjera sin pasar por este exequatur, y además una petición de Ministerio Público a Ministerio Público, digamos, sin necesidad de apostillar y todo, sería además, despejaría las dudas respecto de esta jurisprudencia en uno u otro sentido. Pero me gustaría saber si justamente en los casos que se le ha reconocido validez o valora una sentencia extranjera para aplicar la reincidencia, creo yo debió haber sido previamente con el exequatur. No sé si ustedes tienen antecedentes de eso. Estimado Rafael. Sí, muchas gracias, diputado. No tengo los antecedentes acá, así que me comprometo a traerlos para la próxima sesión. Gracias. Estamos. Un comentario, me parece bien. ¿Estamos? Se tiene que dar seguridad, don Rafael. Sí, yo también. Oye, muchas gracias, Rafael. Yo le quiero ofrecer ahora la palabra a don Nicolás Cisterna, que es abogado de la Defensoría Penal Pública, que viene en reemplazo del Defensor Nacional Público. Don Nicolás. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los y las presentes, honorables diputados y diputadas, así como también colegas y conocidos por parte de esta institución y de otras instituciones. Señor presidente, además hago llegar a ustedes el saludo del Defensor Nacional, don Carlos Morajano, quien por razones de ejercicio de sus funciones no pudo comparecer el día de hoy. Tengo una presentación para compartir y poder ilustrar de mejor manera el punto de vista que esta Defensoría Penal Pública tiene sobre el proyecto de ley que ha venido conversando durante el día de hoy. En primer lugar, esta presentación está dividida en dos puntos. El primero dice relación con algunos comentarios generales respecto del fenómeno de la reincidencia, y en segundo lugar algunos comentarios específicos sobre este proyecto de ley. Respecto de lo primero, la reincidencia como agravante, lo cierto es que para parte importante de la doctrina nacional e internacional, la reincidencia es un fenómeno especialmente polémico y criticado. Es decir, no es algo que para la mayoría de los autores sea una institución pacífica y que no sea susceptible de críticas. De hecho, la mayor parte de las críticas está dirigida en que es una figura completamente contraria al derecho penal denominado de actos y por tanto también a un derecho penal propio de un Estado democrático de derecho. Es más, comúnmente se le suele relacionar con la figura del derecho penal de autor, es decir, sancionar a las personas por características propias y por condiciones personales más que por sus propios actos. Uno de los elementos que más nos llamó la atención en la redacción del proyecto de ley dice relación con los antecedentes y los fundamentos de este. En diversas oportunidades se cita al autor, don Enrique Curí Ursúa, a objeto de poder fundamentar un proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la figura de la reincidencia, en circunstancias en que dicho autor fue una de las personas que más se opuso a la figura de la reincidencia, que más la cuestionó y que más la puso en tela de juicio, en términos como los que aquí aparecen citados en el mismo libro que he citado también dentro del proyecto de ley. La reincidencia como agravante no es sino un cuerpo extraño en el derecho penal de culpabilidad, sin otro fundamento que una serie de prejuicios y malentendidos. Así pues, es preciso concluir que la reincidencia es un agravante sin fundamentos, que permanece suspendida en el vacío de unas normas positivas injustificables. Por eso, debe ser bienvenido todo por cuanto se haga para excluirla de la ley en vigor. Llama la atención que, por tanto, se esté intentando profundizar en la figura de la reincidencia, alzando la voz calificada del autor en cuestión, siendo que ha sido uno de los mayores exponentes que se ha opuesto a la ampliación y a la incorporación de la reincidencia en la legislación nacional. No obstante aquello, y lo que dice relación con la necesidad de poder legislar y regular las situaciones aquí planteadas, lo cierto es que para el mismo autor, y no obstante las opiniones que pueda vertir sobre la figura de la reincidencia, es el mismo autor quien considera que la reincidencia en general debe tenerse en cuenta también las condenas pronunciadas en el extranjero. Es decir, no es una materia que sea tan discutida, no es una materia que sea
debatida dentro de la doctrina. No existe, a mi parecer, grandes obstáculos para la aplicación de este tipo de figuras cuando existe una sentencia debidamente acreditada en el extranjero y que se condice con los requisitos que ha dispuesto la legislación nacional. Así también existen otros articulados actualmente vigentes, como los que ayer, los que en la sesión anterior mi colega del Ministerio Público invocaba, a saber, el artículo 13 del Código Procesal Penal y el artículo 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, que podrían hacer efectivas dichas sentencias condenatorias a efecto de levantar la reincidencia para efectos de un juicio penal nacional. No obstante, y respecto de los comentarios específicos que esta institución tiene a propósito del proyecto de ley, existen algunas figuras que podrían ser especialmente conflictivas para los intereses y la misión de nuestra institución. Respecto del artículo primero del proyecto de ley, no existen mayores observaciones. Como decía con anterioridad, a nuestro parecer no es una figura y no es una discusión tan alarmante y tan preocupantes como se ha planteado. Si bien es cierto, el proyecto de ley viene a zanjar esa discusión, a nuestro parecer sería una discusión que se zanja en algo que siempre ha sido así y que no ha vertido mayores problemas dentro de la aplicación del derecho. No obstante, el artículo segundo, es decir, aquel que reforma la legislación procesal, sí puede ocasionar ciertos problemas y puede ocasionar algunos problemas respecto de las figuras de las cuales nosotros hemos destacado a continuación. En primer lugar, algo que ya se viene advirtiendo dentro de esta sesión, de esta honorable comisión, ha sido los efectos que puede tener respecto de países con los cuales no existe una colaboración fluida en la entrega de información. Esto generaría problemas de desigualdad en la aplicación del agravante, puesto que va a depender no de la existencia o la inexistencia de una condena anterior en un país extranjero, sino que va a depender única y exclusivamente de la fluidez y de la buena voluntad que tengan los países para poder colaborar con la entrega de información hacia las instituciones de nuestro país. De este modo pueden existir países en los cuales en la actualidad o también en el futuro no decidan colaborar a objeto de ya sea no agravar la responsabilidad penal de sus conciudadanos, o bien porque directamente no quieren colaborar por algunas otras razones de índole política o índole de acceso a información, entre otras, y esto generaría, como se dice, un problema de desigualdad entre aquellos países que efectivamente colaboran y quieren redes fluidas de entrega de información y aquellos que no. Es decir, básicamente va a quedar un poco a la suerte y a la contingencia de cada uno de los países con los cuales se va a intentar recopilar información. Otro concepto que dice relación con algunos elementos problemáticos dentro de la legislación que se propone para el artículo 20 bis del Código Procesal Penal, dice relación con los acuerdos internacionales. Se señala que, asimismo, el Ministerio Público podrá requerir directamente información y cooperación a dichas autoridades de acuerdo a lo pactado en convenciones, tratados o acuerdos internacionales. La verdad de las cosas es que no sabemos con precisión y con concreción qué es aquello a lo cual se refieren con acuerdos internacionales. Basta un correo electrónico entre autoridades de dos instituciones que acuerden una entrega fluida de información, basta un correo electrónico entre los asistentes de dos fiscales, por ejemplo, entre un país extranjero y el nuestro para poder hacer fluir de manera viable esta información. La verdad de las cosas es que, señor presidente, acuerdo internacional puede ser cualquier cosa. Y consideramos que, tratándose de la agravación de responsabilidad, ya sea de personas extranjeras o incluso con nacionales nuestros, deben existir estándares mínimos para poder dar respaldo, seriedad, transparencia y fe a aquellos antecedentes y la manera en la cual aquellos antecedentes son enviados hacia nuestro país. En tercer lugar, consideramos que es necesario un control de la integridad y la autenticidad de las sentencias extranjeras. Como bien se ha señalado, objeto de intentar dar mayor fluidez y mayor celeridad y rapidez a la entrega de información, se ha propuesto no requerir del trámite de legalización o apostilla los que hacen referencia a los artículos 247, 345 y 345 bis del Código Procesal Civil, de Procedimiento Civil, perdón. No obstante, dicha omisión, dicha innecesariedad de
la acreditación, ya sea por legalización o apostilla, podría generar diversos tipos de problemas, toda vez que estamos hablando de documentos que tienen que tener un mínimo de respaldo para poder dar veracidad y para poder sustentar algo tan importante como la fe pública. De esta manera, consideramos necesario que existan herramientas para poder corroborar, primero, la existencia del documento, segundo, la veracidad y la autenticidad de su contenido, y tercero, las firmas, incluso las firmas de las cuales aparecen en dichos documentos. Estaríamos dando mucha libertad y mucha facilidad para que puedan existir documentos que incluso desde los países sean emanados sin que realmente existan y sin que exista una manera para que se pueda corroborar su existencia y autenticidad. Si bien es cierto, puede ser que la legalización o la apostilla exceda aquellos intereses o exceda a la postura de esta institución, consideramos que también podrían existir otras herramientas u otras instituciones que puedan dar facilidad para resguardar la fe pública, la existencia y la autenticidad de dichos documentos. Por ejemplo, entregar insumos a las partes o a los intervinientes para poder controlar la integridad y la autenticidad de dichos documentos, ya sea regulando que las copias de estos documentos sean entregados a los demás intervinientes durante la audiencia de preparación de juicio oral, cosa que los mismos intervinientes puedan cotejar la autenticidad y la legitimidad y también los contenidos de los documentos y de las sentencias que se van a levantar para poder sustentar la solicitud de reincidencia, que la solicitud deba realizarse por medio de juzgados de garantía competente, es decir, que siguiendo la lógica incluso del artículo 20 bis, inciso primero, ya vigente, que es el que se intenta modificar por esta propuesta, que por medio del juez de garantía se soliciten dichos antecedentes, cosa que el juez de garantía funcione como una suerte de filtro de autenticidad y veracidad de dichos documentos, así como también la integridad del documento que se emite. Y finalmente, otorgándole a la defensa la posibilidad por sí misma de solicitar los antecedentes a las autoridades en cuestión por medio del juez de garantía. Es decir, que no sea resorte únicamente del Ministerio Público, sino que también de la defensa, a objeto de, por un lado, cotejar la existencia y veracidad de aquellos documentos y también para poder cotejar aquellos elementos previstos en el artículo primero de la propuesta de este boletín, que es decir, primero, sean delitos que también sean condenados en Chile, segundo, que sean delitos que no sean de carácter político, o bien que sean delitos comunes que fueron sancionados por fines políticos. Finalmente, en el inciso final de la propuesta, es decir, en la parte que dice relación con independientemente de lo que resuelva el tribunal competente con posterioridad sobre su incorporación al juicio o mérito probatorio y que aquel le asigne, consideramos que también sería atingente, útil y necesario incorporar un criterio de pertinencia en la valoración del tribunal. Es decir, que el tribunal también tenga la posibilidad de poder cotejar si es que efectivamente se condicen los elementos de los tipos penales nacionales y extranjeros, si los bienes jurídicos protegidos son los mismos, si la aplicación es similar o idéntica en cuanto a naturaleza de fines políticos, naturaleza de otros tipos de fines, vindicaciones de distinta naturaleza, entre otros. Eso es lo que tengo para poder presentar el día de hoy, señor presidente. Si existen algunas dudas o quieren profundizar respecto a esto, estoy abierto a responder dichas consultas. Muchas gracias, Nicolás, por su presentación. No sé si hay alguna pregunta sobre la materia. No, fue medianamente claro. Así que muchas gracias, Nicolás, y a la Defensoría Penal Pública. A continuación, si nos puede enviar la presentación a Secretaría, se lo agradeceríamos mucho, Nicolás. Por supuesto. Muchas gracias. También nos acompaña don Daniel Soto Betancourt, de manera telemática, que es asesor de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, que viene en reemplazo de don Antonio Segovia de la Fiscalía. Don Daniel. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludar al resto de la sala y a los colegas presentes. Voy a ser muy breve, señor presidente, y solamente referirme a algunos puntos que se han tratado durante la sesión. En primer lugar, dejar claro, digamos, que desde el punto de vista del Ministerio Público nosotros nos enfocamos en relación a las sentencias para el uso de la reincidencia y también, como usted muy bien lo planteó, señor presidente, que nos parece relevante también que se pueda usar para descartar un eventual 11.6 o irrepudiable conducta anterior, que también es uno de los alcances que tendría esta reforma. Ahora, si bien valoramos enormemente esta moción y estamos completamente de acuerdo con instituciones que
en que se respalde la incorporación de esta norma, sí nos parece importante señalar, en relación a un tema que se ha discutido bastante, que al menos como Ministerio Público nuestra interpretación siempre ha sido de que el artículo 13 del Código Procesal Penal le da validez a las sentencias extranjeras y que por consiguiente también pudieran utilizarse para los efectos de la reincidencia. Sin perjuicio de ello, y como también se ha señalado en la audiencia, para evitar interpretaciones que pudieran ser distintas, nos parece conveniente, ¿no es cierto?, la incorporación de esta reforma que venga a establecer y a dejar clara esta posibilidad de utilizar estas sentencias extranjeras como para los efectos de la reincidencia específica y genérica, y también del artículo 11, número 6. Por otro lado, también como lo señaló el diputado Longton, nos parece relevante también hacer presente que para los efectos de cooperación internacional los tiempos de tramitación también no son siempre tan rápidos como desearíamos, y en muchos casos ello implica que el obtener esta documentación puede tardar un tiempo que a lo mejor no va a estar, o probablemente no esté, al inicio de la investigación, por ejemplo, cuando se formaliza una investigación. Es por ello que nosotros también instamos a que los fiscales utilicen las herramientas de cooperación desde el inicio de la investigación para con ello acortar esta brecha de tiempo y que llegue al menos al término de la investigación o cuando ya se encuentre en el juicio. También nos interesaría quizás aclarar un poco en relación a cómo opera la cooperación internacional. Es importante hacer presente que desde el año 2018 la autoridad central para los efectos de convenciones internacionales en materia penal sobre asistencia mutua es el Ministerio Público. La Cancillería se mantiene como autoridad central para los efectos de la extradición. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando el Ministerio Público requiere efectuar una solicitud a otro Estado, lo hacemos directamente en nuestra calidad de autoridad central, lo que nos permite también acortar mucho los plazos. Ahora, esto siempre que exista un tratado internacional en el cual se haya designado el Ministerio Público como autoridad central. Por ejemplo, hay países como Cuba, con quien solamente tenemos el Código Bustamante. En ese código nosotros no somos autoridad central, y en ese caso, y solo en ese caso, si es asistencia internacional pasamos por Cancillería, de lo contrario lo hacemos directamente. Esto también ha facilitado enormemente los tiempos de tramitación de asistencia internacional. Por otro lado, también me gustaría hacer una breve referencia a una situación que se ha discutido latamente, que los delitos políticos o conexos. También nos parece que pudiera revestir algún grado de complejidad el hecho de que no exista una definición de delitos políticos, y se discutió latamente en relación a la extradición, y efectivamente los tratados de extradición contienen estas normas. Pero la extradición no es lo mismo que la cooperación internacional. La mayoría de los tratados de cooperación internacional no hacen referencia a esta limitación en materia de delitos políticos y conexos. Esto se hace solamente o principalmente en materia de extradición, porque como también señalaba el diputado Longton, en la extradición, ¿qué es lo que se hace? Se le solicita a un Estado, ya sea un Estado le solicita a Chile o Chile le solicita a otro Estado, traer a una persona o llevar a una persona para juzgarla por un delito cometido en ese país o en Chile. Acá, ¿en qué situación nos encontramos? Nos vamos a encontrar con un extranjero que cometió un delito en Chile, de acuerdo a la ley chilena, y aquí se aplican las normas de cooperación internacional. Por lo tanto, esta sentencia va a ser solamente dentro del contexto de cooperación internacional y no de extradición, porque no lo estaríamos juzgando por un delito cometido en el extranjero. Sin perjuicio de ello, sí compartimos la preocupación, ¿no es cierto?, en torno a esta definición. Finalmente, con esto ya para ir concluyendo y no alargarme más, en relación a lo que plantea la defensa en cuanto a la exigencia de la legalización, la verdad, señor presidente, que nos parece muy importante destacar, y que también entiendo que el director Cebolla lo señaló, que actualmente en los tratados de cooperación o de asistencia legal mutua hay normas expresas que estos tratados dejan exentos de todas las formalidades de legalización. Así, por ejemplo, la Convención de Nassau, en el artículo 27, señala expresamente los documentos que se tramitan de acuerdo con esta convención a través de las autoridades centrales estarán dispensados de legalización o autenticación. Lo mismo señala la Convención de Estrasburgo, que es la Convención Europea de Cooperación Internacional, donde Chile también es parte. Estas convenciones son parte de nuestra legislación
son tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, se encuentran publicados y por lo tanto son ley. En ese sentido, por eso el hecho de que se exima el trámite de la legalización no es tan, como lo plantea la defensa, peligroso, por llamarlo de alguna forma, porque ya se encuentra contemplado en los tratados. Y este hecho de que no sea, que no exista esta legalización, no significa de que se va a traspasar de cualquier forma, porque se debe hacer mediante el procedimiento de cooperación de asistencia internacional. Esto es, se debe enviar una solicitud formal al otro Estado a través de las autoridades centrales, y allí comienza una cadena de envíos y luego una cadena de envíos para obtener esta respuesta. Por lo tanto, no es que el Ministerio Público obtenga cualquier sentencia de cualquier instancia, sino que se sigue la vía de la cooperación, donde se comunican entre autoridades centrales de cada uno de los países. Y esto es lo que le da la garantía y la seriedad, y es por ello que los tratados internacionales en materia de cooperación internacional contemplan normas de la exención del trámite de la legalización. Por lo tanto, nosotros no vemos ningún inconveniente y es algo que ya se encuentra reconocido en nuestra legislación al haberse incorporado estos tratados internacionales que ya fueron ratificados por Chile. Eso es por nuestra parte, señor presidente, por el momento. Así que le agradezco mucho el tiempo y quedo atento si tienen alguna duda. Muchas gracias al Ministerio Público, muchas gracias por la exposición, Daniel. No sé si hay alguna consulta. No habiendo consulta, le agradecemos mucho y le pedimos, Daniel, si nos puede remitir la exposición por escrito, un informe por escrito a la comisión. Se lo agradecemos mucho. Perfecto, señor presidente. Muchas gracias, don Daniel. Y corresponde ahora, estuvo Nicolás, don Daniel, y habiendo expuesto todos quienes correspondían, yo le quería pedir a la comisión que fijáramos un plazo para presentar indicaciones. No sé qué plazo podría ser, secretario, si usted me propone. Tendría que ser ya para la próxima semana. Para la próxima semana. La discusión en particular. Sí. De aquí al viernes. Podría ser el viernes. Hasta el viernes hasta la medianoche, el viernes puede ser. Porque... Ok, para el viernes hasta las 12 para los efectos de poder desarrollar el comparado. ¿Les parece? Tomamos ese hasta el viernes 9. ¿Ok? Ok, tomamos ese acuerdo. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.